cuál se supone que era la pronunciación del latín clásico? Ojo, no el latín de la Iglesia, el latín italiano, el latín de la biología, de la ciencia medieval, renacentista, posterior, etcétera, sino el latín clásico, que es lo que al fin y al cabo nosotros estudiamos aquí en academialatin.com/latín. Entonces, vemos aquí que, bueno, tengo un texto bastante largo, entonces voy a intentar no dar mucho la brasa, no pegar el tostón, pero también hay que dejar las cosas claras o más o menos claras hasta donde podamos, ¿no? ¿Cómo pronunciar el latín clásico? Pronunciatio restituta para hispanohablantes, ¿no? Y ahora, ¿por qué esto de para hispanohablantes? Pues bueno, lógicamente no hay ni va a haber ningún nativo del latín clásico en el siglo XXI, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer o a lo que podemos aspirar es decir, bueno, más o menos sabemos cómo sonaba el latín clásico. Ahora, la fonología del español obviamente no es la fonología del latín clásico y no podemos aspirar a pronunciar exactamente como pronunciaba Julio César, Cicerón, etc. Lo que sí podemos hacer es esa fonología del latín clásico que nosotros vamos más o menos a exponer aquí, es decir, pues bueno, esto, siendo nosotros hispanohablantes, teniendo el español como lengua nativa, ¿cómo lo podemos adaptar a nuestra propia fonología de modo que sonemos lo más parecido posible a el latín clásico, a un hablante de latín clásico, ¿no? Por eso esta parte de para hispanohablantes, ¿no? Entonces, bueno, como digo aquí, esto viene de la primera clase del curso de latín desde cero, la clase de introducción. Es bueno que antes de ver este vídeo veas esa parte también, para que sepas la introducción que hemos hecho, aquí vamos a desarrollar. Usamos en academialatin.com la pronunciación llamada restituta, es decir, la pronunciatio restituta o pronunciación restituida en español, por si no había quedado claro. Esta pronunciación se opone a la pronunciación del latín eclesiástica, es decir, la pronunciación eclesiástica o del latín eclesiástico o italiana, pronunciación a la italiana, es decir, cómo se lee hoy en día el latín en Italia. Y en otros muchos países, ¿no? Hay como dos grandes bloques, los países como España, que ejercen, vamos a decir, la restituta, y países como Italia, que ejercen la italiana, la eclesiástica. Básicamente, ellos leen el latín como leen el italiano. Mientras que en España no leemos el latín como leemos el español, o no deberíamos, sino como se supone que se pronunciaba el latín clásico. Entonces, primero, ¿qué es? Y muchas veces es más importante decir que no es la pronunciatio restituta. Entonces, ¿por qué usamos la pronunciatio restituta? O la pronunciación restituida, ¿vale? En primer lugar, porque es la que se usa tradicionalmente en España y, bueno, tradicionalmente, no sé, si tú a lo mejor tienes 80 años, pues a ti hace 70 habían usado contigo la otra, la italiana, la eclesiástica, pero en las últimas décadas, desde luego, no. Entonces, tradicionalmente en España, en los estudios de latín, tanto en la educación preuniversitaria, ESO, bachillerato, como en la universidad, filología clásica, filología hispánica, etc. En segundo lugar, porque es la más cercana a la pronunciación del latín clásico, que es el que adoptamos en el curso de latín desde cero. Y en tercer lugar, porque es la que resulta más útil para los estudios de filología hispánica, principalmente para la fonética y fonología históricas del español, ¿no? Bueno, al fin y al cabo ya sabemos, el español viene del latín. Entonces, ¿qué no es la pronunciación que vamos a aprender? No es la pronunciación que quizás has oído en películas, la que se practica en países como Italia, la que tradicionalmente se ha empleado en la Iglesia. Tampoco es la pronunciación que pueda aplicarse a estudios como biología. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me escriben biólogos, no sé qué, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Ya sabemos que muchos términos en biología, en muchas ciencias, medicina, etcétera, pues todavía están en latín. Pues, a ver, yo no lo sé, porque además la mayoría de los términos ni siquiera existían en latín clásico, ¿vale? Por tanto, no es latín clásico, por tanto, no es lo que estamos haciendo en este vídeo. Y tampoco es la pronunciación habitual del latín medieval, renacentista, etc. Latín clásico, de época clásica, ¿vale?
¿Qué pronunciación es mejor? Otra pregunta muy frecuente. ¿Cuál es mejor? Parece que siempre tiene que haber algo que sea mejor que lo otro. Pues ninguna o las dos, ¿no? Depende de cuáles sean tus propósitos y en qué ambientes tengas intención de moverte. A mí, academialatin.com, solo me interesan las cuestiones del primer párrafo, es decir, el latín clásico, la fonética y fonología históricas del español, enseñar a la gente que tiene la asignatura de latín en bachillerato o en la universidad, todo eso es lo único que me interesa. No me interesa esto. A mí solo me interesan las cuestiones del primer párrafo, pero es posible que a ti te interesen estas cuestiones y eso también está bien, son simplemente intereses distintos. Entonces, en ese caso, adelante con la pronunciación eclesiástica o cualquier otra que sea habitual en tu área, ya sea geográfica, área de interés, lo que sea. Ninguna es peor, ninguna es mejor, simplemente son dos distintas que son más frecuentes en un ámbito, en otro ámbito, en una zona geográfica, en otro. ¿Vale? Así pues, pronunciación del latín clásico para hispanohablantes. La fonología del latín, como ya hemos comentado, es bastante parecida a la española, pero no idéntica, lógicamente. Por tanto, con las pautas que vamos a establecer en este vídeo, en este artículo, podemos aprender la pronunciación del latín clásico de una forma razonablemente fiel, sin demasiado esfuerzo, vamos a decir, ¿vale? Pero difícilmente podremos pronunciar todo exactamente como lo habrían hecho Cicerón o Julio César, que son los dos típicos ejemplos que se suelen poner de latín clásico. Y ojo, lo que voy a explicar es por lo general la communis opinio, ya que estamos hablando de latín, soltamos un latinajo, ¿no? La opinión común, la opinión generalizada, pero en alguna ocasión yo voy a dar mi propia opinión, lógicamente con los datos en la mano, pero algunas cuestiones se prestan un poco a interpretación, entonces yo voy a dar mi opinión. Entonces, vamos a empezar por vocales, diptongos, hiatos y acentos. Todo eso, básicamente lo que es el vocalismo, ¿no? Dentro del vocalismo tenemos que tener en cuenta las vocales puras, lo que llamamos simplemente vocales, y también su cantidad, ya sean breve o larga, lo vamos a comentar. Los diptongos latinos, que no españoles, ¿vale? Vamos a verlo también. Los hiatos, que son en latín secuencias de dos vocales, que en latín son hiatos, pero que en español son o pueden ser diptongos. Y también cuál es la sílaba acentuada dentro de una palabra. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Primero, vocales. En latín había 5 vocales, igual que en español. Entonces, A, E, I, O, U. Muy fácil. En latín, al contrario que en español, cada vocal podía ser larga o breve. Entonces, en principio, A breve, A larga. ¿Vale? Entonces, breve o larga, simplemente las breves, igual que en español, las largas que duran un poquito más. Ahora, la cuestión. Por lo antinatural que resulta para un hispanohablante establecer la diferencia en la pronunciación, amén de saber qué vocales son largas o breves, pues normalmente no se marcan en la escritura. Si vemos un texto en latín, a priori no sabemos qué vocales son largas o breves, a menos que el texto esté especialmente editado para que lo podamos saber. Entonces, este es un rasgo, el de la cantidad vocálica, que no se tiene en cuenta en la pronunciación restituida hispanohablante. Es decir, eso, pues, todas las AES las vamos a pronunciar A, normal. En español no vamos a hacer, o por lo general no se hace la distinción entre vocales breves o largas. Por tanto, vocales A, E, I, O, U, muy fácil. Ahora, tenemos que ver los diptongos, que aquí suele haber bastante confusión. Además de las vocales puras, A, E, I, O, U, el latín clásico disponía de tres diptongos. AE, OE, AU. De estos, el único diptongo que existe en español es AU, ¿no? Los otros, en principio, no son diptongos en español. Entonces, AU es el único diptongo que es diptongo tanto en latín como en español, por tanto, no debería suponer problemas. Entonces decimos aurora, aurum. Ninguna dificultad. Ojo, aquí también cuidado porque, y esto son cuestiones de que algunos dicen una cosa, otros dicen otra, yo me voy a atener a que AE es AE, OE es OE, pero algunos proponen que se pronunciarían realmente AI y OI, no AE, OE, sino AI, OE,
¿vale? Pero esta interpretación no es parte de nuestra pronunciatio restituta. En español no existen en teoría los otros diptongos. AE y OE en teoría no son diptongos en español, pero sí que aparecen por sinalefa. Si no sabemos qué es la sinalefa, pues clase de lengua, ¿vale? El diptongo AE aparece en secuencias como, por ejemplo, prima hermana. Y yo digo prima hermana. Teóricamente sería prima hermana, pero yo digo prima hermana. Y OE en secuencias como primo hermano, ¿vale? Exactamente así los pronunciaríamos también en latín cuando están en sílaba átona. Entonces, por ejemplo, Aemilius, Emilio, ¿no? Aemilius o coepisti, ¿vale? Sin embargo, en sílaba tónica hay que hacer el esfuerzo de acentuar el primer elemento, es decir, A o O, ¿vale? Del diptongo, especialmente en OE. Así pronunciaríamos, ojo, no Caesar, no, sino Caesar. Y no Amoenus, como se suele pronunciar por ahí, sino Amoenus, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, como estos diptongos en español solo aparecen por sinalefa y por tanto solo en sílaba átona, no existen estos diptongos en español en sílaba tónica. Entonces, es frecuente que la pronunciatio restituta española se ponga tanto énfasis en el acento que se llega a pronunciar incluso hiato, es decir, Caesar. Pero realmente debería ser Caesar, ¿vale? Y no es fácil. Y aquí lo mismo. Amoenus. Realmente estamos pronunciando Amoenus, ¿vale? Aunque se supone que es Moe, en una sola sílaba. Y ojo, fallo súper frecuente, terrible y muy malo. Nunca pronuncies cosas como rosae, puellae, vitae, ¿vale? Nunca, nunca, nunca el diptongo ae lleva acento cuando está al final de la palabra, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Ahora, hiatos. Todas las secuencias de vocales adyacentes, es decir, vocales que están juntas, que no sean AE, OE o AU, son hiatos en latín clásico. Es decir, son dos vocales que pertenecen a dos sílabas diferentes. Incluso si son diptongos en español. Mucho cuidado con esto. Al ser hiato deberíamos hacer el esfuerzo de pronunciar las dos vocales en dos sílabas distintas. Entonces, por ejemplo, yo cuando he estado pronunciando todo el rato pronunciatio, ¿vale? ¿Por qué no decía pronunciatio? Que sería lo más natural para un hispanohablante. Porque tiatio, eso estamos diciendo tiatio, pero realmente es ti-a-ti-o. Porque ya, yo, no son ninguno de estos diptongos, que son los únicos diptongos que existen en el latín clásico. Entonces, si no son diptongos, son hiatos. Por tanto, ti-a-ti-o, no tiatio, ¿vale? Entonces, los hiatos latinos que son diptongo en español más frecuentes son precisamente los constituidos por i más vocal. Por ejemplo, pronunciatio o mulier. No mulier, desde luego, ni mulier, sino mulier, ¿vale? Lier, en dos sílabas. Acentuación. Ya hemos presentado las características de la acentuación latina y la hemos de trabajar también con algunas actividades de acentuación. Entonces, si te vas a este artículo, haces clic aquí, pues vas a esta teoría detallada y prácticas sobre la acentuación. Entonces, por la cierta complejidad de la cuestión, es mejor hacerlo aparte. No vamos a hablar de eso aquí, porque, como digo, es otro vídeo, otro artículo aparte. Con eso terminamos las vocales, el vocalismo. Ahora vemos el consonantismo, las consonantes. Las consonantes presentan unas pocas diferencias con el español y con la pronunciación del latín eclesiástico, que es el que quizá habéis oído más por ahí, ¿no? Por la calle, por donde sea. Por lo que hemos de advertir de estas diferencias para conseguir una pronunciación restituida razonablemente decente. Entonces, lo primero, las consonantes C y G, es decir, lo que escribimos con C y G. En latín clásico, estas dos consonantes, propiamente oclusivas velares, se pronunciaban siempre como K y G, respectivamente, incluso ante E o I. Es decir, no decimos Cícero, no decimos Cícero, no decimos Cícero, no decimos Cícero, no decimos nada de eso. Decimos Quíquero,
Entonces, ki, ke, ¿vale? La C siempre kake, kikoku. Y lo mismo, gake, kikogu. Entonces, por ejemplo, plagiger, no diríamos plagiger ni nada de eso, diríamos plagiger. Entonces, no las pronunciamos como si fuera una che, como si fuera una z, como si fuera y, nada de eso, ¿vale? Luego, consonantes B, D, G. En latín, las consonantes de la palabra bodega, B de G, eran siempre oclusivas. No hace falta que sepamos muy bien qué es eso. Sin embargo, en español, por cuestiones fonéticas, aproximadamente el 80% de las veces se pronuncian de forma más suave, especialmente entre vocales. Es decir, si yo digo bodega y yo digo esta D, que estoy diciendo y puedo mantenerla en el tiempo, bodega, ¿no? Pero realmente en latín sería bodega, bodega. Pues parece que es como una consonante doble casi, ¿no? O como muy fuerte o lo que sea, ¿no? Entonces, bodega, no bodega, ¿vale? Por tanto, deberíamos intentar hacer el esfuerzo de pronunciarlas siempre oclusivas, por tanto, bodega, también entre vocales. Por ejemplo, amaban, no amaban, sino amabam, ¿no? Con esta B cerrando totalmente los labios. Sidera, entonces, no sidera, sino sidera, que no se vea la lengua entre los dientes. Y propagatio, no propagatio, que parece casi una J, sino ge, ¿vale? Luego, consonantes P, T, C. También las consonantes de petaca, entonces bodega, petaca, son siempre oclusivas en latín. En cuanto a P, no supone ningún problema. P es P, siempre, no hay problema. En cuanto a C y T, tenemos que evitar pronunciaciones que podemos haber oído por ahí, ya que efectivamente siempre son K, ya lo hemos dicho, respecto a la C, y también es siempre T, incluso si siguen E o I. Entonces, por tanto, pronunciamos siempre P, T, K, incluso en, por ejemplo, aguaritia, entonces no aguaritia, ni avaritia, ni avaritia, ni nada de eso. Aguaritia. Y lo mismo con audacia, no audacia, ni nada de eso. Luego, la letra H. En la pronunciación restituida no se pronuncia la H. Por ejemplo, en la pronunciación italiana, incluso cuando en italiano no se pronuncia la H nunca, pues en latín muchas veces sí se pronuncia, ¿no? Entonces, en la pronunciación restituida no se pronuncia la H, pues es probable que en época republicana, Julio César, Cicerón, en época clásica en general, ya se hubiera dejado de pronunciar incluso en latín, igual que en español no pronunciamos la H, en latín tampoco la pronunciamos, eso ya estaba en el propio latín, entonces, igual que en español, no hay dificultad. Entonces no decimos hominem ni nada de eso, decimos hominem, de ahí viene hombre, no hombre, ¿vale? Consonantes Q y G. Igual que en español, la letra Q en latín siempre va acompañada de la U, por lo que siempre vamos a encontrar la secuencia QU, igual que en español. Sin embargo, al contrario que en español, en latín sí leemos esa U. Por ejemplo, en español no leemos queso, es decir, queso no leemos hueso, ¿vale? Decimos queso, pero escribimos las dos. En cambio, en latín sí pronunciamos la U de la siguiente vocal, que puede ser cualquiera. Entonces, por ejemplo, quartus, quinque, quorum, incluso equus, ¿no? Entonces, pues parece así como una U muy larga, pero realmente es equus, o como dos U's, ¿no? Equus. Por tanto, siempre pronunciamos la U en QU, incluso en casos como equus. Exactamente de la misma forma actúa GU, la secuencia GU, seguido de vocal. Por ejemplo, en español, pues yo qué sé, guerra. No leemos guerra, sino guerra, pero escribimos las dos. Entonces, GU seguido de vocal en latín solo ocurre inmediatamente después de N, o prácticamente solo ocurre después de N. Y en estos casos, no siempre realmente, pero el 99% de las veces, GU forma una misma sílaba con la vocal que siga, no dos sílabas separadas. ¿Esto qué quiere decir? Siempre pronunciamos la U en GU, por ejemplo. No decimos lingua, sino lingua. No decimos pingue, sino pingue. No decimos sanguis, sino sanguis. No decimos languor, sino languor. Y no decimos distinguunt, sino distingunt. ¿Vale? Pero vemos que siempre leemos la U en la secuencia GU más vocal. Si aparece la secuencia GU más consonante, entonces GU es GU y ya está. ¿Vale?
Luego la consonante R. La pronunciatio restituta supone que la R sonaba igual que en español, la R suave, la R, ¿no? La única diferencia es que esto también era así al principio de palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros esto pronunciamos Roma, igual que arroz. Pero en latín, al principio de palabra, sería Roma, igual que aro. Aro, Roma, ¿vale? O aroma. Por tanto, siempre pronunciamos la R de forma simple, no doble, no fuerte, incluso a principios de palabra. Por eso yo estoy pronunciando pronunciatio restituta. No digo restituta, como se leería en español, sino restituta. Y yo sé que esto, si no tenemos práctica, no es fácil en español, pero hay que practicar. Luego, las semiconsonantes. En latín no se distinguía en la escritura I de J ni U de V. Sin embargo, en la pronunciación actuaban de dos formas, ya sea como vocales puras, I, U, normal, o como semiconsonantes, Y, U, ¿no? Como, por ejemplo, el inglés yogurt o, por ejemplo, water, ¿no? U, yogurt, ¿no? La mayoría de textos latinos actuales distinguen en la escritura U y V. Entonces, fácil. Por lo que la U es la vocal U y la V es la semiconsonante U. Y ojo, no leemos la V como B, ni como V, ni como güe, como abuelo, ni bujero, ¿no? Nada de eso. Entonces, la leemos como U cuando es vocal y como UA cuando es semiconsonante. Entonces, no leemos varus, no leemos avaritia, por supuesto no leemos guarus, aguaritia, sino uarus, aguaritia, ¿vale? Ua, como una W. Para un hispanohablante la dificultad está en no pronunciar como B o V ni como W, porque teóricamente este sonido no aparece en español en estas posiciones, ¿no? No decimos, por ejemplo, o por ejemplo en hueso, si pronunciamos muy cuidadosamente hueso, no pronunciamos hueso o huevo, sino huevo, ¿vale? Sin embargo, la mayoría de ediciones actuales, es decir, las ediciones actuales sí distinguen U y V, pero no distinguen I de J, sino que se usa I tanto para la función vocálica como para la función semiconsonante, de inglés, por ejemplo, yogurt. Las reglas fundamentales para determinar que I es una semiconsonante Y son las siguientes. Al principio de palabra seguida de vocal. Entonces, Julius, ¿no? Está al principio de palabra, por tanto, Y, you. No I-U, sino you. Entre dos vocales, por ejemplo, Ieyunus, que significa en ayuno, ¿no? Ieyunus, pues no es I-E-I-U, no, sino Ieyunus. Al principio del segundo miembro de una palabra compuesta seguida de vocal. ¿Qué significa esto, por Dios? Pues, por ejemplo, tenemos el verbo iungo, que, por tanto, vemos iungo, pues es el mismo caso que Iulius, Julio, ¿no? Y cuando se le añade un prefijo, entonces sigue siendo yungo. Entonces, conyungo, ¿vale? Por eso, al principio del segundo miembro de una palabra compuesta seguida de vocal. Vale. Luego, continuamos, las consonantes dobles. En latín eran frecuentes las consonantes dobles o geminadas. Esta palabra gusta mucho, ¿no? Geminadas, ¿no? Que son gemelas. Por ejemplo, annus, agger. Y tenemos que pronunciarlas dobles. Esto normalmente no existe en español, entonces al principio cuesta un poquito, ¿no? Annus, agger. Mientras que en español son muy infrecuentes, ¿no? Por ejemplo, ponnos, ¿no? Ponnos una Coca-Cola. E incluso inmortal. Se escribe NM, pero esto normalmente se pronuncia con dos M's. Inmortal. Incluso obvio, que se escribe BV, pero lógicamente se pronuncia con dos B's. Obvio. E incluso en algunos acentos, por ejemplo en andaluz es muy frecuente, no hazlo, sino hazlo así, como yo te digo. O incluso carne, se dice carne, la carne, dame carne, ¿no? Siempre que aparezca una consonante geminada en latín, debemos intentar pronunciarla como doble, no como simple. Entonces, intentemos no decir anus, ager, sino annus, agger, ¿vale? Yo sé que al principio cuesta un poquito, pero para eso estamos, ¿no? De forma específica tenemos que mencionar dos, o sea, aparte de estas, tenemos que tener cuidado con estas. Primero, la L doble es una consonante L doble. Entonces, no decimos caballus,
sino decimos cavallus. Y luego R es también una consonante R, es decir, esto debería ser, por ejemplo, currus. Lo que pasa es que eso es difícil incluso para mí, ¿no? Currus. Entonces lo normal es simplemente pronunciarlo como la R española, currus, ¿vale? Y así está bien para esta pronunciatio restituta para hispanohablantes, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Luego, grupos consonánticos. Es diferente porque las consonantes dobles o geminadas eran consonantes que eran iguales. Grupos consonantes son dos consonantes juntas pero que son distintas, ¿no? Por lo general, varias consonantes adyacentes, pegadas, juntas, van a pronunciarse como resulta intuitivo. Es decir, si tenemos, por ejemplo, PT, pues pronunciamos PT. Si tenemos CT, pronunciamos CT, ¿no? Como resulta intuitivo. Naturalmente, hay que tener cuidado de no simplificar los grupos consonánticos y de pronunciar las dos consonantes correctas. Entonces, por ejemplo, septem, pronunciamos septem, que estos grupos, por ejemplo, igual que en español, septiembre, que muchas veces se dice setiembre, y eso es incluso correcto, pero septiembre, ¿no? Y octo, octo. Y aquí también mucho cuidado de no pronunciar PT como CT o como GT o lo que sea, ¿no? PT es PT, CT es CT, etc. Es conveniente hablar específicamente de algunos grupos que pueden llevar a confusión. Por ejemplo, el grupo GN se pronuncia igual que en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, gnaeus, que esto es difícil en español porque en español no existe al principio de palabra, ¿no? Pero gnaeus, un nombre de hombre, o agnus, el cordero. Entonces, agnus, ojo, no ñ, como la pronunciación italiana, esto no es agnus, esto es agnus, agnus, ¿vale? Cuidado. La letra X es un grupo consonántico. Sabemos que la X realmente representa dos sonidos, KS, también en español, lo mismo en latín, ¿no? Entonces, por ejemplo, xenocles y examen. Entonces no decimos examen, bueno, examen es tanto una palabra en latín como en español. En español examen es lo que todos sabemos. En latín, curiosamente, bueno, de aquí viene enjambre, ¿no? Un grupo de abejas, ¿no? No me preguntáis por la relación etimológica porque no la entiendo ni siquiera yo. Entonces, X siempre KS. También la letra Z es un grupo consonántico, pues en español, lógicamente, en latín la Z no se pronuncia Z, en latín la Z se pronuncia Z, ¿no? Entonces, lógicamente no se pronuncia como la Z española, sino como Z, ¿no? Como en italiano pizza, ¿vale? O como zoom en inglés, bueno, zoom en inglés no, pizza, nos quedamos con pizza. Por ejemplo, en zona, la zona era un cinto de las mujeres, o gaza, que era una especie de tesoro, ¿vale? Entonces, zona, gaza. En cualquier caso, la Z, como es una letra griega, no era frecuente en latín, ¿no? Luego vamos a hablar de las letras griegas. Por último, hay que tener en cuenta la S líquida. ¿Qué es la S líquida? La S al principio de palabra seguida de consonante. Esto no existe en español, por lo que hay que tener cuidado de no añadir una E que se llama E protética. Entonces, por ejemplo, lo típico de cuando habláis inglés y decís I speak Spanish, pues eso está mal, debería ser I speak Spanish, ¿no? Entonces, por ejemplo, spina no es espina, es spina. Stabulum no es stabulum, es stabulum, ¿vale? Luego, consonantes finales. En latín clásico era más normal que en español que las palabras acabaran en consonante. En español, muchas palabras, si no terminan en S por plural o por lo que sea, terminan casi siempre en vocal. En latín no era tan frecuente, ¿no? Por tanto, una pronunciatio restituta decente debería cuidar la pronunciación de consonantes finales tan frecuentes como S, desde luego, igual que en español, pero también M o T, entre otras. Por ejemplo, homines, canem, amat. Y aquí ya sé que quizás si estáis más avanzados me diréis, bueno, pero la M, el latín vulgar del que desciende el español, o el latín antiguo, la M no se pronunciaba y muchas veces ni siquiera se escribía. Efectivamente, es verdad, pero nosotros estamos de la pronunciación del latín clásico, de Cicerón, de Julio César y de toda esta gente, ¿no? Entonces, sí pronunciamos homines canem amat, ¿vale? Y luego ya estamos con los sonidos griegos, que no me caben todos, entonces aquí. Además de todo lo dicho, encontramos ocasionalmente préstamos griegos, helenismos, dentro del propio latín.
y estos pueden incluir grafías propiamente griegas que representaban sonidos ajenos al latín, sonidos que en principio no existían en latín. Entonces vamos a ver. Primero, bueno, ya digo que esto es súper infrecuente, entonces si ya estáis cansados y estáis aquí por compromiso, ya podéis parar el vídeo. Si estáis muy comprometidos con la causa, continuamos. Consonantes aspiradas PH, TH, CH. Muy típicamente griegas son PH, TH, CH, es decir, la Fi, la Z y la J griegas, ¿no? También tenéis el curso de griego antiguo desde cero. Si vais aquí a este enlace, pues ahí lo tenéis, ¿no? Que si nos fijamos son básicamente petaca, pero con una H, que representa una aspiración. Entonces, ahora vamos a debatir esto porque realmente no se sabe muy bien. Entonces, ni siquiera las altas esferas de la lingüística están de acuerdo respecto a esto, así que yo, otra vez, daré mi opinión con los datos en la mano. En griego clásico, es decir, el griego clásico siglo V, incluso IV, podemos decir, antes de Cristo, sin duda, y sin duda entre cursiva, queriendo decir que realmente no estamos seguros, ¿no? Sin duda, las grafías Fi, Z, J, es decir, PH, TH, CH, estas son las letras griegas que en latín se transcriben o se transliteran así. Representaban oclusivas aspiradas, es decir, P, T, K, así como escupiendo, ¿no? Como los romanos, es de suponer que aspirarían a tal pronunciación, es decir, a la del griego clásico, la del griego de los grandes filósofos griegos y todos los escritores griegos fantásticos, es decir, no al griego verdulero, sino al griego de la filosofía y de todas estas cosas que les gustaban tanto a los romanos de los griegos, ¿no? Es verosímil asumir que el latín clásico podrían pronunciarse de forma aspirada por parte de hablantes cultos. Solo o prácticamente solo los hablantes cultos romanos aprendían griego, los demás pues muy ocupados estaban con sobrevivir, ¿no? Y como las oclusivas correspondientes por los demás, es decir, los que no eran hablantes cultos, es decir, esto lo que quiere decir, que lo he leído con una entonación un poco rara, es que, por ejemplo, esto un romano culto lo leería ámpora, pa, pa. Esto sería spata, esto sería máquina. Ahora, un romano que no fuera culto, pues diría ámpora, spata, máquina. Es decir, la oclusiva correspondiente PTC, sin aspiración. ¿Vale? Por otra parte, pero nosotros aspiramos a ser romanos cultos, ¿no? Entonces, ámpora, spata, máquina. Probablemente no hay que exagerar tanto, pero para que me oigáis, ¿no? Por otra parte, es muy probable que para el siglo I después de Cristo, por tanto, realmente ya no estamos en latín, casi estamos en latín clásico, pero no exactamente, ¿no? Estos sonidos hubieran evolucionado ya a los sonidos del griego moderno, es decir, que esto se leería como leemos actualmente el griego moderno o el griego de la pronunciación erasmiana cuando estudiamos griego en el instituto, ¿no? Entonces, F, C, es decir, Fi, Z, G, leemos F, Z, G. Entonces, F, Z, G. Siendo la Z, el sonido de la Z española, la X, la J. Ahora, ¿habría de ser esta quizá la pronunciación para la pronunciatio restituta? Pues tampoco lo sabemos, ¿no? Pero lo más probable, como hemos dicho aquí, es que si en griego clásico todavía se aspiraban y se pronunciaba pa, ta, ka y no f, z, j, y los romanos cultos probablemente aspiraban a esto, al griego clásico, entonces lo más razonable es pensar esto, que era ámpora, spata, máquina. No ánfora, espaza, máquina, ni tampoco ámpora, spata, máquina. Pero no se sabe exactamente. Yo digo lo que hay. Bien, entonces, la letra Y. Y, como su propio nombre en español indica, Y es una letra de origen griego, ¿no? La letra Y representa la Y griega, ¿no? Que es minúscula, mayúscula. Que al menos en dialecto ático, el de los atenienses, cultos, Platón, Aristóteles, toda esta gente, el que los romanos intentarían imitar, por tanto, se leería como la U francesa, es decir, U, así con los labios así.
Y es probable que sonara pedante ya entre los propios romanos. Ya ni que decir tiene en español actualmente leer, por ejemplo, Y. Pues eso dice, oh Dios mío, que te daba así, ¿no? Pues eso probablemente ya entre los propios romanos era pedante. Por lo demás, ahora, ya pues, ¿queréis ser más o menos pedantes? Pues eso, elección vuestra. Por lo demás, es de suponer que los que no fueran romanos cultos pronunciarían como una simple I. Por ejemplo, physicus. O un romano culto, es decir, un romano no culto pronunciaría physicus o physicus. Un romano culto pronunciaría physicus. Physicus. Es difícil, ¿eh? Intentadlo y veis que no es fácil hacer la PH y además la U, ¿no? Physicus. Luego, la consonante RH. La grafía RH representa la ro con espíritu áspero griega, ¿no? Entonces vemos que es una ro con un espíritu áspero. El espíritu áspero, para los que todavía no sepáis griego, entonces os recomiendo el curso de griego antiguo desde cero, academialatin.com/griego. Pero el espíritu áspero es una aspiración, ¿no? Por eso áspero, ¿no? Una H, ¿no? Entonces, realmente no se sabe a ciencia cierta cuál sería el sonido que se escondería detrás de esta ro con espíritu áspero, que transliteramos RH, o cuál sería la diferencia respecto a la simple ro, ¿vale? Por tanto, no estamos seguros. Si se dice que probablemente la ro sin espíritu áspero sería una intermedia entre la R y la R. Ahora, ¿qué es intermedio entre la R y la R? No lo sé. Mientras que la R con espíritu áspero sería más parecida a la R, pero algo así como... Así, una mezcla de R con aspiración. Muy difícil de pronunciar. Entonces, nosotros normalmente en el curso de griego, una sola ro la pronunciamos como R simple, una R, o sea, dos ros, o la R con espíritu áspero, la aspiramos, la ro con espíritu áspero, la pronunciamos como R en español, ¿no? Entonces, para nuestra pronunciatio restituta, lo más razonable es asumir una pronunciación de R. Ya está. Y ahora, pues ya hemos dado todo este tostón, ahora vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Ya estamos prácticamente en disposición de pronunciar de una forma muy similar a como lo harían los verdaderos romanos si no fuera por los acentos. Entonces, tenemos que estudiar bien la teoría de la silabación y acentuación latina. Si no lo has hecho ya, pues clic aquí y te vas allí. Si ya lo has hecho, entonces ahora sí estarás en disposición de hacer este ejercicio que es otro vídeo diferente. Así que espero que hayas aprendido a pronunciar como un verdadero romano, Julio César, si eres más guerrillero, Cicerón, si eres más intelectual. Y nada, nos vemos en la actividad en la que precisamente vamos a leer el primer párrafo de la Guerra de las Galias de Bello Gálico de Julio César.